Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la presentación de este libro. Nos acompaña Enrique Joisner Benítez, es el secretario de Divulgación y Desarrollo Académico del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Marcelo Di Stefano, secretario general adjunto del Sindicato de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, pero fundamentalmente autor de este libro, y el rector de la Universidad de Buenos Aires, el profesor doctor Alberto Barbieri. Así que muchísimas gracias, Marcelo, Alberto, por haber tenido la amabilidad de compartir este importante momento para la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Quiero decir que para la editorial de la Universidad de Buenos Aires presentar este libro es un momento de mucha felicidad. Ustedes se pueden imaginar que la aparición de un nuevo libro siempre es un momento para celebrar, es la conclusión de un trabajo, es finalizar un proceso creativo que incluye al autor, a los editores, y un esfuerzo institucional muy importante que hace la Universidad de Buenos Aires para que eso pueda ocurrir. Así que ya de por sí la presentación de un libro es un acontecimiento importante, y este libro en particular aumenta o intensifica la importancia de la presentación, porque se trata del segundo título de una colección nueva que tiene la editorial que se llama Libros de trabajadores trabajadores no docentes, hechos por trabajadores no docentes, que pone la mirada a la colección fundamentalmente en producciones propias de la realidad de los trabajadores no docentes, libros formulados o producidos por los trabajadores que dan cuenta de procesos muy particulares que afectan, digamos, o que caracterizan directamente la vida, el trabajo, las condiciones, la historia de uno de los claustros de la Universidad de Buenos Aires. Y un libro que, aparte, en particular en este caso, este segundo título de la colección, es un libro de enorme trascendencia porque narra, ya el autor nos va a contar con más detalle, pero yo quiero hacer alguna reflexión en torno al libro, porque narra un proceso histórico de construcción de una central sindical a nivel continental que reúne asociaciones sindicales de trabajadores no docentes en todo el continente, que es la CONTUA. Marcelo lo va a contar mejor y seguramente con más exactitud de lo que yo lo estoy haciendo. Pero yo quiero decir que a veces uno, cuando está en el medio de procesos complejos, trascendentes, no percibe la complejidad y la trascendencia de esos procesos, que solo son percibidos luego de un plazo prudente, después de un tiempo, cuando se los analizan en forma retrospectiva. Pero yo creo que la iniciativa de creación de la CONTUA y lo que la CONTUA viene a significar en términos de una organización sindical de tercer grado, podríamos decir, es realmente significativa. Y aparte porque pude ser testigo de alguna forma de esa importancia, no tan solo por conocer a través de Marcelo y de la narración que hace el libro de las luchas que la CONTUA ha representado y ha liderado, sino también porque fui testigo de una presentación, un muy lindo acto de presentación de este libro en una de las ferias internacionales del libro más importantes que existen, que es la Feria del Libro de Guadalajara, el año pasado, donde diversos dirigentes sindicales de América se dieron cita para acompañar este lanzamiento de los no docentes de la Universidad de Buenos Aires en este libro. La construcción de una central sindical de este tipo es un dato novedoso. Es un dato novedoso que el libro da cuenta explica muy bien el por qué se hace ahora y no se hizo en otro momento. Nosotros tenemos universidades en América desde 1551 y tenemos una central sindical de tercer grado
desde hace pocos años, pero bueno, cuenta sobre todo muy bien el proceso de, digamos, de retraimiento, de retrospección de las asociaciones sindicales en momentos de crisis que cruzaron transversalmente a nuestros países en América, en general en el continente americano, a partir de la década del 70. Pero creo que es, digo, la respuesta sindical de ahora recuperar las democracias, con estabilidad democrática, con una nueva agenda de lanzar una iniciativa de esta magnitud, creo que también responde a un contexto internacional novedoso que se, digamos, configura en las últimas 3, 4 décadas, que tiene que ver con un proceso, digamos, básicamente dos procesos, ¿no? Un proceso de regionalización de mercados, que tiende a que, obviamente, las respuestas de los trabajadores frente a la regionalización de los mercados, a la creación de, digamos, a la creación de mercados únicos o la liberalización de los mercados, tiende a que las necesidades de la negociación sindical excedan el marco de la propia, del propio contexto nacional, ¿no? Fortalecer sindicatos regionales frente a una perspectiva de construcción de la economía y de la transnacionalidad empresaria que excede el campo de lo nacional. Y el otro proceso en paralelo, aparte de la construcción de estos espacios regionales, es el propio proceso de globalización, ¿no? En un contexto de un fuerte proceso de globalización, básicamente en este sentido caracterizado por la deslocalización en la producción, lleva a la necesidad de la unidad en la acción de los sindicatos que exceda, digamos, estos límites impuestos tradicionalmente por las fronteras nacionales. Digamos, a transnacionalización la respuesta no puede ser otra que la unidad sindical pensada en espacios más ampliados que den capacidad, digamos, de equilibrio, compensación en esa negociación. Pero yo quería, esto que dije es algo bien conocido, yo quería decir un dato más, porque es difícil a veces ver esto en una asociación sindical de tercer grado de universidades, porque si uno está hablando de la, no sé, de la metalmecánica y piensa en la negociación sindical con las autopartistas o no sé, en la industria farmacéutica, uno digamos, fácilmente puede imaginarse la necesidad de la unidad más allá de las fronteras nacionales para negociar con empresas que su producción, su estrategia excede largamente el mercado nacional. En el caso de las universidades a veces cuesta más mirar esta perspectiva de dónde está la necesidad, si la necesidad excede el marco de la solidaridad natural, ¿no? Porque puede ser que uno construya una central sindical de estas características para fortalecer una estrategia de solidaridad sindical, ¿no? Le pasa algo a un compañero en el Uruguay y uno asiste a este compañero, digo, institucionalmente asiste a estos compañeros que tienen una situación en particular. Pero yo creo que hay que recuperar también una visión que a veces no está tan presente, al menos tan visible en el ámbito de las universidades, que es el americanismo que cruza transversalmente a las universidades, sobre todo en los países que fueron colonia española, digamos, ¿no? De tradición hispánica. Uno, para comprender ciertas lógicas y ciertas identidades muy fuertes, uno tiene que percibir que las universidades, sobre todo en los países de tradición hispánica, comparten tradiciones y problemáticas muy similares. Digamos, acá está el compañero de la UNAM, pero si uno compartiera esta mesa con compañeros de otros países de América Latina, fácilmente podríamos ver este aspecto, y que no tiene que ver con otra cosa que con la matriz común que significó la colonización española en el territorio de América, el tipo de universidades que se crearon a la luz de esa colonización española, todo el proceso emancipador común que buena parte de estos países llevaron adelante, el proceso de transformación de esas universidades. Ustedes recuerden que fenómenos como el de la reforma universitaria de 1918, que nace en una universidad particular en Córdoba, rápidamente se expande a nivel continental, porque precisamente lo que hay es un denominador común. Digamos, los problemas que afectan a la universidad en la Argentina, a la universidad cordobesa, afectan a las universidades hispanoamericanas en cada uno de nuestros países. Y hay que recuperar esa perspectiva, porque esa perspectiva está presente como un denominador común que cruza transversalmente a nuestras universidades y que desde mi perspectiva
le da fuerza, le da como un sustento de mucha más larga data, de mucha más tradición a esta construcción sindical de carácter continental. No es mi especialidad, simplemente quería decir esto, no soy autor del libro, pero quiero decirles que me parece que Contúa es una respuesta desde la visión de alguien que no estuvo ni está cerca de esa construcción. No soy parte de eso. Quiero destacar, me parece, la importancia que tiene darle una respuesta a las demandas a las demandas que se presentan a los trabajadores de las universidades, una respuesta común a nivel continental. Yo creo que era indispensable y felicito y saludo la creación de Contúa. Para cerrar, quiero, en nombre de la Universidad de Buenos Aires, aunque el rector va a hablar en nombre de la Universidad de Buenos Aires, pero yo en una partecita, digamos, en lo que respecta a su editorial, agradecerles a cada uno de ustedes que esté acá, a decirles que la editorial de la Universidad de Buenos Aires no es otra cosa que una herramienta que tiene la universidad para contribuir a cumplir sus fines, ¿no? Los fines de la universidad, de investigación, docencia, extensión. En definitiva, tiene que ver con ese objetivo de la universidad de preservar, promover, difundir el conocimiento. Así que, entendida la editorial universitaria como eso, como una herramienta para cumplir los fines de la universidad, cuando nosotros presentamos libros como estos, nos sentimos que estamos haciendo nuestro trabajo. Muchas gracias. Tiene mucho agradecimiento y aquí hay mucha gente que nos está acompañando y que son muchos compañeros del sindicato, compañeros de otros sindicatos con los cuales construimos juntos, amigos de la vida que están aquí participando y yo estoy muy agradecido porque todos estén aquí con nosotros. Especialmente agradecidos del rector porque sin lugar a dudas su presencia de alguna manera realza este lanzamiento y pone también en claro la importancia que tiene para la universidad el sector no docente y no es solo con la presencia obviamente, pero ayuda mucho este tipo de actos para ponerlo en valor. A Gonzalo también porque es realmente un amigo de los trabajadores no docentes. Nosotros siempre lo manifestamos de esta manera, siempre le está acompañando en nuestros proyectos y hoy estamos llevando a la práctica que no es ni más ni menos que podemos definir un proyecto universitario, porque nos permite a los trabajadores incorporarnos a algunas dinámicas que no nos eran propias en otros tiempos. Esta es una idea de sumar esfuerzos, y para sumar esfuerzos hace falta voluntad política. Sumar esfuerzos que tienen que ver con un montón de recursos que tenemos aislados y son de la universidad. Por ejemplo, la imprenta de la Universidad de Buenos Aires, poniéndola en valor para que pueda producir libros y no solo materiales de asistencia para las oficinas. La UDEVA, lejana para los trabajadores durante mucho tiempo, pero que con este proyecto se acerca al sector no docente. La Secretaría de Desarrollo de los Trabajadores Universitarios, que fue ese desafío que el rector nos puso al comienzo de su gestión para que nos integremos desde el otro lado del mostrador y tratemos de empujar juntos para lograr una universidad mejor. Y en ese proyecto surgen estos libros, esta posibilidad concreta de que los trabajadores no docentes tengamos también voz a través de nuestra editorial y que podemos contar nuestras historias. El primer libro, como dijo Gonzalo, fue la historia del Rojas contada por los trabajadores del Rojas. Una presentación, Alberto, te la perdiste, que fue espectacular porque también entregamos a los artistas que hicieron el Rojas un reconocimiento desde los trabajadores y ese libro fue parte de esa construcción política. Hoy estamos acá, como contaban, y el rector, aparte que es el presidente de una de las redes más importantes de rectores, de la red macrouniversidades, presentando justamente un proyecto que cuenta una historia corta por el momento. Pero Gonzalo, nosotros nos damos cuenta en el andar de que estamos haciendo una historia. Junto a Jorge nos hemos dado cuenta que estamos contando esta historia. No hace falta que diga por qué Jorge no está acá, ¿no? Compromisos contraídos con anterioridad, vamos a decir así. Pero Jorge está aquí en presencia porque es un protagonista fundamental, fue el presidente de la Contúa en sus 2
primeros mandatos, y no solo el presidente de la CONTUA, sino que sin su liderazgo la CONTUA hubiera sido imposible. Es algo que va más allá de su rol institucional. Con Jorge nos dimos cuenta que estábamos haciendo un proceso histórico desde el primer momento, cuando en su reunión fundacional la CONTUA contó con el aval, con el entusiasmo de más de 1.500 trabajadores en la Universidad de Panamá. Y el peregrinaje de la construcción nos hizo darnos cuenta que estamos frente a un sueño común. Existen los sueños comunes. Los trabajadores, los sindicalistas, tuvimos estrategia global antes que existiera la globalización. Aquel mensaje que todos conocemos de trabajadores del mundo unidos no era ni más ni menos que la manifestación de la voluntad de agarrarnos de las manos, de ser solidarios entre nosotros y de enfrentar lo que luego supimos que era el capitalismo a partir de una estrategia solidaria y común. El sueño de la CONTUA es una experiencia extraordinaria de que antes que existiera la CONTUA como tal, íbamos recorriendo distintos países, golpeábamos la puerta de los sindicatos diciendo quiénes éramos, contábamos cuál era nuestro objetivo, cuál era nuestro anhelo y encontrábamos del otro lado el mismo sueño. Noches de café donde escuchábamos a sindicalistas con mucha trayectoria que nos decían, sí, toda la vida pensamos que había que construir un espacio no docente a nivel continental. Las universidades también son globales desde que existen. Pocos espacios tienen tanta vinculación internacional como las universidades. Y las universidades son conducidas por el sector docente. Faltaba nuestra voz en ese espacio. Una voz que nosotros siempre decimos que es una voz que tiene dos responsabilidades. Por un lado, la responsabilidad del mensaje sectorial, sin lugar a dudas, del lugar que nosotros representamos, del sector no docente. Pero también llevar a esos espacios de debate de la educación superior la voz de la clase, nuestra voz como representante de los trabajadores en su conjunto. La universidad no tiene sentido si no es popular, inclusiva, democrática, con un sentido de transformación social para generar condiciones de equidad y los que menos tienen se empoderen para revertir la situación y la tendencia social y mundial. Y los trabajadores tenemos que llevar nuestra voz a los foros de rectores, tenemos que llevar nuestra voz a los foros de debate de educación superior, a los organismos internacionales, y eso es lo que hemos logrado a través de la CONTUA. La CONTUA tiene presencia en la Organización Internacional del Trabajo, la CONTUA tiene presencia en la UNESCO, la CONTUA ha avanzado en convenios con todas las redes de rectores y la CONTUA se propone generar algún espacio de negociación colectiva a nivel continental, proponerle a los rectores un espacio de negociación colectiva a nivel continental que eleve el piso, que no es el piso que tenemos nosotros en la Universidad de Buenos Aires. Desgraciadamente hay muchas universidades que no tienen las condiciones que tienen en la UNAM o en la UBA y que nos permita asegurar derechos a nivel continental. Ese proceso que construimos en ese tiempo necesitaba estar documentado. Y este proyecto de libros de los trabajadores no docentes, hecho por los trabajadores no docentes, con la Universidad de Buenos Aires y con EUDEVA, nos dio esa oportunidad. Este libro es un libro que tiene muchos protagonistas. Y sepan que cuando en este primer peregrinaje estuvimos distribuyendo una cantidad de ellos en los distintos sindicatos del continente, la CONTUA hoy llega a 21 países, nuclea a 25 organizaciones de 21 países y al mismo tiempo forma parte en la Internacional de Servicios Públicos de la Red Mundial de Trabajadores del Soporte de la Educación, que ya no es solo los trabajadores universitarios, sino que incluye a los trabajadores no docentes de todos los niveles de educación. Esta organización, que tiene presencia, les decía, en 21 países, ve en esta publicación la posibilidad de contar su historia. Y eso es muy importante y es parte de este proyecto. Es por eso que nosotros
estamos felices de este libro, estamos mucho más felices por la colección, o sea, esta posibilidad que la universidad nos da de poder llevar adelante nuestra voz, expresarla y documentarla. Y también estamos felices acá lo podemos decir porque Enrique no lo va a contar en voz alta, pero estamos felices y orgullosos del liderazgo de APUBA y de la UBA en esto. Cuando nos ha tocado acompañar al rector Barbieri en algunos eventos internacionales y ver que la UBA, nuestra UBA, lidera la red macrouniversidades, para nosotros es un orgullo enorme, porque eso también somos los trabajadores no docentes. La UBA somos todos nosotros. La presidencia de macrouniversidades también es nuestra presidencia, porque somos parte de eso. Y también nos pasa con el sector no docente. También estamos orgullosos de esa construcción y de ese liderazgo de APUBA. Es un sueño común, pero APUBA, liderada por Jorge Anró, supo construir ese proceso de liderazgo global y supo construir esta organización que hoy se manifiesta en la publicación que les estamos presentando a todos ustedes. Así que orgullosos de ese trabajo, orgullosos de poder mostrarlo, orgullosos de nuestra gente, fundamentalmente, orgullosos de nuestra editorial y por supuesto de nuestra universidad, por sobre todas las cosas. Estamos aquí presentándolos y les agradecemos a todos ustedes acompañarnos en este momento. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, al Presidium, de tener el honor de venir y representar a nuestro actual presidente, el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, presidente de la CONTUA, mi secretario general del Sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México, Agustín Rodríguez Fuentes. Como parte del comité ejecutivo vengo en su representación y para mí es totalmente un honor compartir esta mesa con estas personalidades, con esos nuevos amigos y viejos amigos. Esta nueva publicación, como lo comenta Marcelo, narra cómo ha nacido la CONTUA. Un amigo en común, Agustín Castillo, me involucró en este proyecto en donde de alguna manera de forma indirecta y en algunos momentos de forma directa he participado. Primeramente, hace 5 años, en 2011, tuve la oportunidad de estar en el segundo congreso, en el primer congreso. Segundo y tercero. Segundo y tercero, fue el segundo congreso, aquí en Buenos Aires, en donde hice muy buenos amigos que estoy saludando y viendo. Y se me hizo a mí fantástica, fantástica en el sentido de que todavía en el mundo hay gente que tiene sueños de que nos unamos en forma pacífica, de que trabajemos en equipo, de esa manera solidaria como se ha llevado a la construcción de la CONTUA. Recuerdo que en ese entonces faltaban todavía muchos países del Cono Sur y que ahora ya conforman parte de la CONTUA. Algo que nos comentaba nuestro panelista que tiene que ver mucho con la cuestión de la influencia que tuvo España y otros países en América. Tenemos más al norte hay más influencia, más arriba de México hay más influencia sobre la parte holandesa, la parte inglesa, y es ahí donde es un poco distinta la forma de pensar. La parte que somos América Latina, pues realmente tenemos una gran diferencia, porque gran parte es católica y la forma católica de pensar es muy distinta a la protestante. Simplemente en sus leyes, haciendo un breve paréntesis, en sus leyes ellos creen en que la gente diga la verdad, mientras allá para ellos todos son pecadores, mientras que aquí pues, hay gente con virtudes y hay gentes pecadoras, y la justicia es totalmente distinta. Por eso no la podemos ver o la vemos diferente en los países que hay influencia protestante en algunos países del Caribe. Pero a final de cuentas hay un punto de convergencia que es la educación, y en donde la parte académica y la parte no docente, como también hace 5 años aprendí ese otro nuevo término que en México lo denominamos administrativo.
los compañeros administrativos, los compañeros académicos o los docentes y no docentes, pues realmente cumplen y son parte de las universidades, de cada una de las universidades que tenemos en América. Y ese sueño que empecé platicando, pues busca unir ambas partes para que trabajen en conjunto. Y me ha tocado ver cómo poco a poco se integran para conformar la Contúa. Desde el 2013 que toma la presidencia Agustín Rodríguez Fuentes, ha dado continuidad al trabajo de Jorge, que es un buen amigo, que ha sido un excelente detonador de esta confederación. Para mí, el ver materializado por parte de la universidad este libro, que cuenta una historia que para muchos al leerla va a ser muy rápido, porque tiene una lectura muy agradable, ha llevado muchas millas de trabajo, pocas horas de sueño y muchos sueños. Enhorabuena, felicidades por esta nueva creación y que sigan escribiendo la historia de la Contúa. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como rector de la Universidad de Buenos Aires, siempre es un momento de alegría y de satisfacción compartir alguna de las tantas tareas extra que hacen nuestros no docentes, más allá de lo que todos los días hacen por nuestra universidad. Agradecerle a Gonzalo porque desde UDEVA le está dando una fuerza muy importante a nuestra editorial, aprovechar este marco de la Feria del Libro, en donde vemos materialmente lo que sentimos permanentemente del prestigio de nuestra editorial y de nuestra universidad, por lo que es la gente que está visitando nuestro stand, el prestigio que tiene bien ganado nuestra editorial universitaria, no solo acá en nuestro país, sino también a nivel internacional, que se había perdido un poco, pero ya con algunas gestiones, y en especial con la gestión de Gonzalo, estamos volviendo a hacerla internacional como debió ser siempre nuestra querida editorial de la Universidad de Buenos Aires. Y qué mejor que mostrar que trabajamos intensamente con todos los claustros, no solamente en los aspectos académicos, científicos o de extensión universitaria, sino también en las relaciones internas de lo que pasa en la vida de nuestros claustros, en la vida política, cultural e institucional. Así que felicitaciones, Gonzalo, aprovecho públicamente para hacerlo, porque yo sé lo que significa tratar de llevar adelante una organización un poco compleja. Dentro de eso, UDEVA tiene su complejidad. A Marcelo, a Jorge, que Jorge le aceptamos lo digo oficialmente esto, le acepto que no está porque está en una representación mayor. Porque para los que no lo saben, porque no se rieron, todavía está como representante de Boca Juniors en Paraguay, entonces eso lo exime de toda responsabilidad de no estar acá. En el único club que pueden ir, les aclaro, los otros le contamos la falta. Pero eso va para Marcelo. Como verá acá el compañero de México, el fútbol es pasión en cualquier nivel. Así que ahora en serio, a Marcelo, a Jorge, por este liderazgo que tienen en la organización y por este liderazgo que han tenido en emprender esta idea que es la Contúa y emprender esta idea de plasmarla en esta publicación. A nuestro amigo de la Universidad Autónoma de México, una universidad hermana, que un placer tenerlo acá con nosotros. Y quiero contarles a ustedes algunas impresiones en un discurso formal. En primer lugar, acá hablaban de lo que es la globalización, lo que es la necesidad de en este mundo globalizado ver cómo nos enfrentamos a él. La globalización encara una nueva realidad, un nuevo paradigma. Ha cambiado las relaciones en el mundo en todo su sentido, en todas las áreas, y en las áreas del conocimiento más todavía.
En el mundo del siglo XXI el conocimiento es poder y nosotros somos el centro del conocimiento, la universidad. Y en la universidad, en todas sus dimensiones, en todos sus extractos, en todas sus dependencias y en todos sus claustros. Por eso que nuestros no docentes estén cada vez internalizados con lo que es la vida de esta sociedad del conocimiento dentro de la vida universitaria, no solo de su actividad específica en las diferentes áreas que les toca emprender, sino a través de la capacitación permanente, como son desde hace años lo que tenemos haciendo con el secundario, lo que estamos haciendo con la tecnicatura, con lo que estamos haciendo con lo que va a ser la licenciatura. No quiero errar acá si ya la tenemos o estamos ahí para sacarla, por eso no quiero meter la pata, como dicen, pero yo sé que la están trabajando muy fuertemente con el área académica, tener una licenciatura en gestión universitaria en forma común y trabajada comúnmente con nuestros docentes, que muchos de nuestros no docentes son docentes universitarios, que se hicieron incluso después de que entraron a la universidad. Entraron como trabajadores no docentes, algunos sin saber que iban a estudiar algo en su vida, lo estudiaron, se capacitaron, fueron universitarios y llegaron a ser profesores universitarios. Acá tengo un caso, en el caso de Marcelo, pero hay muchos otros casos, y que siguen teniendo este doble rol y que cada vez hay una relación más íntima y más difícil de diferenciar en donde hay un claustro y donde está el otro, y eso me parece magnífico. Pero en esta globalización, yo creo que una característica que tenemos que potenciar, que tenemos que fortalecer, es aquellos factores que nos hagan competir, porque esto es así. La sociedad globalizada es competencia de conocimiento, y el que no lo entienda de esa manera no sabe cómo pararse hasta esta nueva realidad que nos enfrenta el siglo XXI. ¿Y cuál es una de esas características que nos hace más fuerte? Algo que decían todos los que me precedieron en el uso de la palabra. Este lenguaje común, esta cultura común del latinoamericano, y que yo lo expandiría más al iberoamericano, porque en el mundo globalizado, Iberoamérica, la verdad que lo único que queda afuera que hablen español o portugués son los españoles y los portugueses, valga también algunos lugares de África. Pero lo importante es esta cultura iberoamericana que nos da una característica, una manera de pensar, una manera de ser, que en algún momento nos quisieron hacer creer que era una debilidad. Y cada vez nos estamos dando cuenta, y ese es el problema de algunos, que eso es una fortaleza, una gran fortaleza. Y esa fortaleza la tenemos que construir desde todos los ámbitos, desde los ámbitos institucionales, de los ámbitos políticos, de los ámbitos académicos, de los ámbitos empresarios, de los ámbitos productivos. Y es por eso que las cosas se van dando en los procesos históricos casi de manera mancomunada. Es cierto, como bien decía Marcelo, que a nivel de las universidades latinoamericanas hace mucho que venimos trabajando juntos, pero estábamos buscando la manera de ver cómo podíamos hacer que ese trabajo, que no sea solamente sentarnos en un congreso de vez en cuando, en una reunión formal, en donde cada uno dice a ver cómo vamos a distribuir una beca y después cada uno sigue con su historia y no vemos los problemas comunes. La verdad es que esto cada vez se fue perfeccionando más, se fue profundizando más y fueron naciendo redes de relación mucho más intensas unas que otras, sin dejar de lado las que existían. Pero, por ejemplo, da el caso de macrouniversidades. ¿Qué son las macrouniversidades para los que no están al tanto? Son las principales universidades públicas de cada uno de los países de Latinoamérica. Deben reunir un par de requisitos. Tener más de 40.000 alumnos, cosa que en el caso de la UBA y la UNAM lo superamos con creces, somos las macro de las macro. Tener una incidencia cultural, institucional y política en el marco de referencia donde se desarrolla, que sea de referencia, valga la redundancia, de su país y de la región. Y por supuesto tener un desarrollo académico de calidad que sea reconocido por sus pares. Eso hace que nosotros hoy tengamos en las macrouniversidades 36 universidades de Latinoamérica que representan a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y en los países más poblados, como puede ser México, Brasil, y en nuestro caso a lo mejor no tanto por la población, pero sí por la incidencia de lo que son las universidades, están las universidades más representativas. Para que lo entiendan, de Argentina está Buenos Aires, Córdoba, La Plata, y se han agregado ahora La Matanza,
que ha cumplido este requisito después de varios años, y la del noreste. ¿Por qué? Porque hay que cumplir estos requisitos y tiene que ser aprobados por el resto de las universidades. Hay 5 mexicanas, hay otras 5 brasileñas que son las más importantes y una por cada uno de los demás países de Latinoamérica, pero están representados todos. Estamos trabajando en forma mancomunada en muchas cuestiones y de ahí ha salido una relación muy fuerte entre la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Sao Paulo en Brasil y la Universidad de Buenos Aires, en donde hemos creado lo que llamamos la carretera latinoamericana del conocimiento, para trabajar en forma mancomunada, tanto a nivel académico, científico, como de extensión universitaria. Mientras que nosotros estábamos haciendo eso, nos dimos cuenta que nuestros no docentes estaban avanzando mucho más rápido que nosotros, no docentes o administrativos. Y la verdad que cuando ya era vicerrector y decano de la Facultad de Ciencias Económicas, me tocó estar en alguna de estas reuniones. Y ya después como rector, impulsamos que esto tuviera más fuerza entre las diferentes universidades de la región. Y creo que precisamente es con la UNAM, con el anterior rector, José Narro, y con el actual, Enrique Grauer, con el que tengo una buena relación personal. Las relaciones personales influyen mucho en estas cuestiones, sobre todo cuando yo siempre digo que el ámbito universitario es la hoguera de las vanidades y nos tenemos que sacar un poquito esa vanidad para sentarnos a ver quién es más grande que el otro en cuanto a universidad. Y eso sirve cuando todos creemos que lo más importante es la universidad y la educación pública antes que las personalidades. Lo mismo sirve para el rector de la Universidad de Sao Paulo, el profesor Sago, en donde estamos trabajando de manera mancomunada en muchos temas. Y eso sirvió y sirve de vehículo para que se profundice y se estimule la relación de nuestros no docentes. Esto se ve en cuestiones concretas. Hay intercambio de no docentes entre la UNAM y la Universidad de Buenos Aires. Yo simplemente a los que tenemos canas, le digo que si alguna vez alguno hubiera creído que podíamos hacer intercambio de pasantías para trabajo de no docentes de una universidad a otra para que se conozcan, se perfeccionen y de esa manera, conociéndose y perfeccionándose y a partir de ahí hacer intercambio de experiencias educativas y de adiestramiento y lo que fuere, vamos a poder tener mayor conexión entre todas las organizaciones gremiales no docentes y todo lo que es la institucionalidad de las universidades. ¿Para qué? Para avanzar en los objetivos de una educación pública de calidad al servicio de nuestro pueblo, pero también para protegernos de otros que creen que la educación pública no es tan importante como creemos nosotros que es. Otras ideas políticas que pueden creer que la educación pública, porque en realidad están pensando que en esta sociedad del conocimiento solo algunos pueden estar y no todos aquellos que necesitan desde el pueblo capacitarse para poder estar, tienen que estar, y vamos a tener siempre ese conflicto y esa contradicción. Hoy estamos viviendo en Latinoamérica, por suerte no en nuestro país, por suerte no en México, como universidades líderes de la región, pero sí en otros países, que se discute la autonomía universitaria, cosa que nosotros la tenemos garantizada en nuestra Constitución Nacional, pero yo les voy a dar una anécdota. La última reunión que tuvimos en México, que me tocaba presidir la Asamblea de Rectores, una de las declaraciones que querían poner los rectores de Iberoamérica era defender la autonomía universitaria, consagrarla, y nosotros dijimos, nos mirábamos los de Buenos Aires, nos mirábamos con los mexicanos y decíamos, ¿esto por qué lo vamos a poner? Y ahí nos fuimos dando cuenta que hay en países latinoamericanos donde ya han prosperado leyes, en donde han sacado el concepto de autonomía universitaria, y en otros en donde se ha atacado fuertemente la universidad pública, como por ejemplo en Chile. Si uno escucha al rector de la Universidad de Chile decir qué pasó en Chile con la reforma que han hecho con respecto a la vida universitaria pública, van a ver lo que nosotros tenemos que estar alerta para que a veces algunos que por ahí escriben, opinólogos que no han tenido mucha trayectoria en ningún lado, pero que tienen participación en los medios de comunicación, en donde sacan tasas de dudosa validez académica o técnica en cuanto a lo que significa el porcentaje de egresado, no porcentaje de egresado, si el ingreso es irrestricto, cuánto gastamos en las universidades, cuánto gastamos en los graduados. ¿Todo esto para qué? Todo esto para hacer más eficiente el sistema. No, en el fondo lo que buscan es tratar de debilitar el sistema de educación
pública que nosotros tenemos. Me parece que en esto tenemos que estar muy atentos y para esto, ¿y por qué fui por ese lado? Porque me parece que es muy importante en el contexto que estamos viviendo a nivel internacional, en el contexto de que mañana, luego de muchísimos años en nuestra universidad, hay un paro general de los no docentes que acompañamos desde el Consejo Superior y desde el Rectorado de la Universidad, cosa que alguien podría decir que resulta extraño. No, porque en realidad sabemos que el paro no es para nosotros, sino que el paro es por una situación determinada presupuestaria y una situación determinada de reconocimiento laboral que necesitamos de nuestros docentes y nuestros no docentes, y que en realidad es una acción preventiva para apoyar al Gobierno Nacional y no para estar en contra del Gobierno Nacional. Es una acción para decirle a aquellos que tienen la necesidad de tomar decisiones, que cuidado, que a lo mejor hay algunas decisiones que no se están tomando en la oportunidad y el tiempo que merecen y están influyendo en la vida cotidiana de nuestros trabajadores, docentes y no docentes, y también en la normal desenvolvimiento de lo que es la universidad pública. En ese contexto es que están sacando este libro. No es un momento más, porque me parece que esto reafirma la necesidad de contarle a las nuevas generaciones cuál fue el proceso de por qué llegaron acá, quiénes fueron esos actores, porque un libro muestra a las generaciones que lo van a tener la oportunidad de leer vivencias, ideas, estudios, momentos de otros. Y me parece que lo más importante es que ellos están contando esas vivencias, esas ideas, esos momentos que tuvieron que pasar para lograr que se vaya conformando esta nueva asociación, esta nueva federación, como lo quieran llamar, pero lo más importante, esta nueva comunidad de hermandad latinoamericana a través de los trabajadores no docentes, se llamen como se llamen semánticamente en cada uno de los diferentes países, pero que su espíritu es exactamente el mismo, y que esto está totalmente mancomunado con la idea de lo que es la educación superior, la educación pública en nuestro continente, una herramienta trascendental para el desarrollo de nuestros países y para la inclusión de las futuras generaciones. Por eso, aquellos que fueron los fundadores, los que hicieron, los que pusieron la primer semillita y este árbol que está creciendo, la mejor manera para los jóvenes que les va a tocar en algún momento tomar la antorcha. Acá ellos son eternos. Yo siempre digo lo siguiente, la ventaja de ser rector o decano, lo que fuera, que sabemos que tenemos límite en nuestro mandato. Pero hay, las asociaciones gremiales tienen los límites más extensos, pero no, todo llega. Yo te aseguro que cuando entré a la universidad, el que estaba como secretario general no está más. Entonces, vive, pero no está más como secretario general. Entonces todo llega y me parece que lo bueno es ir adiestrando y que las nuevas generaciones sepan cuál es la historia de lo que han vivido los dirigentes que le tocó pasar por estos momentos para que no cometan los mismos errores, para que fortalezcan los aciertos y para que vayan avanzando en esta realidad latinoamericana y en esta realidad de una necesidad de una educación superior cada vez de mayor calidad y más inclusión. Por lo tanto, quiero felicitarlos. El hecho de hacer un libro ya de por sí es una prueba de vida, una historia. Te falta plantar el árbol, lo plantaste. Hijo tenés, o sea que todos dicen tener un hijo, plantar un árbol, publicar un libro, escribir un libro. Y me parece que es muy importante. Es muy importante que lo hayan hecho dentro del ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Es muy importante que hayan tratado de transmitir sus ideas de la manera más expresiva, que es a través de la publicación en esta editorial. Y la verdad que lograr que esto sea solamente el ejemplo para que muchos trabajadores no docentes, los docentes por sí lo hacen, los investigadores, pero los no docentes, en su calidad de no docentes, traten de incorporarse a esta nueva faceta de escribir sus vivencias, sus ideas, desde cualquier ángulo, y que seguramente Gonzalo tiene abiertas las puertas de la editorial de nuestra querida universidad para que todos ustedes también puedan desarrollar alguna ilusión o alguna idea que tienen por ahí
en su corazón. Así que a todos los que trabajaron en esto, a los que siguen trabajando y a los no docentes en particular, muchísimas gracias, los felicito por esto y a seguir por este camino.